Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Señor glorioso, estamos delante de ti, victorioso Rey, Padre amoroso, estamos a ti, todopoderoso, dueño de los cielos y de la tierra, delante de ti. Reconozco mi incompetencia, reconocemos nuestra incompetencia delante de usted, reconocemos que sin usted no somos nada, Padre. Decía el apóstol Pablo, todo lo que somos es porque usted es en nosotros, Señor Jesús. Gracias por tus misericordias inmerecidas que cada mañana usted extiende para con tu iglesia, con tu pueblo, los que acuden al llamado, como lo vimos en el estudio, Padre. Usted, Señor, nos llama, Padre, de alguna forma para buscarle a tiempo y fuera de tiempo, porque los tiempos peligrosos que vivimos se acaba, Padre. Su venida está cerca, está pronta, está a la puerta. Señor Jesucristo, ayuda a que tu iglesia, Padre, enderezca su camino, se congregue, busque de su presencia y que, Señor, nos pongamos a cuentas cada día para que, Señor Jesús, nos vayamos, tu iglesia se vaya con usted, Señor Jesucristo. Úseme como un vaso limpio, Señor Jesús. Pero antes de eso renuncio a todo pecado de forma pública una vez más, que no alaba tu nombre en esta hora. Renuncio a todo lo que no alaba tu nombre, a toda mentira, toda falsedad, todo pleito, contiendas, disensiones, una vida farisea, una vida carnal, rebelión, todo lo que estorba delante de ti. Señor Jesucristo es destruido por la sangre del Cordero, atado y echado fuera bajo las plantas de Cristo. Señor, póngase un corazón dispuesto en tu iglesia aquí presente, los que nos escucharán más tarde a través del Facebook. Señor Jesucristo, a usted sea la gloria y la honra. Úseme con gloria, con poder, con denuedo. Póngase un carbón encendido en mis labios, Padre, para hablar la palabra como usted quiere. Siendo así, le doy la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, iglesia. La prédica que Dios me dio, amada iglesia, es construyendo un matrimonio en Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué me dio esa prédica? Porque hay mucha necesidad. Me decía el Señor, el diablo está haciendo estragos en los hogares míos, en los hogares cristianos. No estamos hablando de los de allá afuera, ni se diga. Pero en hogares cristianos el diablo está haciendo estragos, dice el Señor. Habla de cómo construir o construyendo un matrimonio en Cristo. Amada iglesia. Amén. Por principio de cuentas, un matrimonio es la unión de dos personas, pero en Dios. Amén. Así es. Unidos por Cristo. Amén. Amén. Cristo a la cabeza. Vamos, amada iglesia, a las Sagradas Escrituras, a Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Dónde está el sustento de un matrimonio de Dios? De un verdadero matrimonio de Dios. Porque también el diablo está creando los suyos, acuérdense. Pero el matrimonio en Dios, un hombre y un varón, una mujer. Amén. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. Amén. Dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Aquí estamos hablando de la perfección de Dios. Le haré, ¿quién? Cristo, una ayuda idónea para él. Amén. Pero la idoneidad no nada más es de la mujer. Vamos a ver a lo largo de la prédica que es también del hombre. Lo idóneo es lo que el hombre necesita. Amén. Amén. Génesis 2:18 nos habla de un matrimonio que es un diseño divino, un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del diablo, que mujer con mujer, hombre con hombre. Esa es la voluntad del diablo. Pero un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, conforme al diseño divino, está fundamentado en Génesis 2:18. Amén. 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 Matrimonio es un diseño divino de Dios. Habla de una ayuda idónea. Amén. Y ayuda significa equipo.
significa sentir el sentir de la otra persona. Amén. Amén. Idóneo. Un matrimonio en el camino de Dios, conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es un varón y es una mujer. Dice el Señor, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ayuda idónea. Vamos a entender estas dos palabras. Ayuda. Un complemento significa ayuda. Idónea. Que el varón tiene en Dios, por supuesto, tiene la mujer que Dios quiso para este varón, para los propósitos de este varón. En Dios el varón tiene una mujer, no la que él quiso, sino la que él necesitaba como complemento para la obra de Dios. Así es, amén. La que necesitaba, eso es ser idóneo. Ahora, ayuda es el complemento. Dios le da al varón, hijo de Dios, un complemento, su compañera, como ayuda idónea. Ayuda porque la mujer, yo sé que va a lastimar, muchos van a salir desquebrajados, pero pues ni modo, dice el Señor, habla de esto. Ayuda en un matrimonio cristiano significa que la mujer idónea que Dios le está entregando al varón o que ya le entregó, no es una sirvienta. Aquí dice ayuda. Y lamentablemente los hogares cristianos ven una sirvienta. A mí me haces, a mí me traes, haces tú todo. Y dice el Señor, es ayuda, no es sirvienta. Dice el Señor. ¿Por qué se dan los problemas, las riñas, las broncas en los hogares? Porque lamentablemente en los hogares cristianos, lo estamos analizando a la luz de la palabra, el varón ha caído tan bajo que ve a su compañera idónea que Dios le entregó para complementar, para el ministerio, para el servicio de Dios. Amén. En muchos hogares cristianos los ven o ven a esta compañera como una sirvienta. Y dice el Señor, le haré ayuda. Ayuda habla de un equipo, de hacer las cosas los dos. Amén. Amén. Y más para Cristo. Amén, amén. Hacer las cosas de acuerdo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces el hombre se queja de que no está conforme con la mujer que Dios le entregó? Dice el Señor, no te entregué, y los que se van a casar, no te estoy entregando una mujer que tú quieres. Te estoy entregando, o te he entregado en su defecto, una mujer que tú necesitabas para mi obra, como complemento. Amén. Amén. No como sirvienta. La ayuda idónea para él. Amén. No idóneo es algo que tú necesitas. Idóneo es algo que uno necesita. ¿Para qué? Para cumplir un propósito en el camino de Dios. Y lo estamos viendo aquí. El Señor quiere que el varón vea a su esposa como ayuda, como complemento, como la perfección de la que hablaba Dios ayer, como el engrane para el propósito, para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, la mujer representa ayuda, es una compañera, es una amiga, es un complemento en Dios. Amén. Es un vaso frágil, dice Dios. Amén. Y hoy le pide Dios a los hombres de Dios, o que dicen que son de Dios, que lo vean así como la palabra dice. Vamos a ver qué dice Génesis 2, 22, 24. Dice la palabra de Dios.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde sacó a la mujer? ¿De dónde sacó la ayuda idónea? De la costilla del varón. Amén. ¿Qué nos da a entender? Que la mujer, en el caso del camino de Dios, la sierva, forma parte de el cuerpo del varón. El varón, si tiene una herida, se cura, ¿sí o no? El varón, si le duele la cabeza, se acuesta. Si está enfermo, va a ver al médico y se atiende. Eso mismo debe de tener ese sentir. Si ese sentir nato lo siente para sí, dice el Señor, ese mismo sentir tienes que tener con tu compañera de milicia, dice el Señor. Porque te debe de doler, dice, porque yo la saqué de tu costilla. De la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, ¿cómo es posible que en muchos hogares existe el egoísmo y el varón nomás se fija primero yo, luego yo y al último yo, y no siente su carne, que es la varona que Dios le entregó? Como estamos viendo, si el varón le duele la cabeza, si el varón se enferma, se acuesta, se atiende, va al médico, dice el Señor, ¿y la varona qué crees que es? Es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Yo te la entregué como vaso frágil, como complemento para cumplir mi obra. Amén. Amén. Porque del varón fue tomada. Así es. Habla el Señor de la sensibilidad del varón de Dios que debe de tener con su amada esposa. No podemos decir pareja, pareja en el mundo. En Dios es su amada esposa o esposo. Así es. Amén. Ya quitemos también ese lenguaje de pareja. Pareja es como que me la encontré y me deja ya a mi vuelo en la calle y ya es mi pareja. En Dios es esposa o esposo. Desde ahí se está hablando la perfección, la obediencia, la humildad en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué creen que dice el Señor? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero entendamos, amada iglesia, ¿qué significa una sola carne? Un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo caminar en Dios. Amén. La preocupación por la otra parte, el equipo, la ayuda, la perfección de los dos a través de Dios. Amén. Recordemos que ya que vimos que debemos ser perfectos, como humanos, no entendamos, no nos vayamos de lado. Como humanos somos imperfectos. ¿Dónde hallamos la perfección? Y en este caso, en lo personal, en el matrimonio, hallamos la perfección en Cristo. Él es el que nos hace Sí, perfectos. amén. Aleluya. Gloria a Dios. A través de Él somos perfectos. Solos por sí mismos no somos nada. Entonces el Señor Jesucristo dice una sola carne. Habla de un sentir, habla de una unidad, habla de un apoyo, habla de una ayuda, habla de un complemento entre los dos. El Señor habla de eso. Dice en el 25. ¿En qué consiste ese complemento? Dice en el 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban cuando estaban en el huerto del Edén, porque no había malicia. 12. Génesis 2:25. Sí, sí, amén. Primero vimos Génesis 2:18, matrimonio como diseño divino. Luego Génesis 2 del 22 al 24, Sí, amén. que la hizo de la costilla. Y luego está Génesis 2:25.
Amén. habla de las necesidades. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Acuérdense que cuando todavía no era engañada Eva por Satanás, por la serpiente antigua, no había malicia en ellos. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pues no, no había pecado. ¿Hasta cuándo vino el pecado? Por la desobediencia del hombre. Cuando la serpiente logró engañar a Eva, porque Eva lo escuchó. Entonces en Génesis 25 Dios nos ilustra los diferentes tipos de necesidades dentro del matrimonio: emocionales, sociales, de ayuda y de complemento. Amén. Amén. Porque desde el momento que los dos estaban en el huerto del Edén tenían que ayudarse. Por eso los hizo, dice, ayuda idónea, complemento. Así es. O sea, ¿qué es complemento? Que lo que le falta a la sierva de Dios, hablando de matrimonios en Cristo, lo tiene el varón, o se supone que lo debe de tener. Y al revés, lo que le falta al varón, Dios se lo da, se lo otorga a través de la mujer, a través de su esposa. Porque dice el Señor que somos complemento. Así es. Amén. 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 ¿Por qué el versículo 2:25 habla de necesidad emocional? Dice la palabra de Dios que si uno cae, el otro lo levanta. Uno calienta al otro. Necesidades sociales. La crianza de los hijos por responsabilidad. Primero del varón como cabeza de casa. Y el apoyo en las tareas de lo que le corresponde a la sierva o la mujer. Ayuda, complemento. Ahí se complementa, ahí se establece el equipo. ¿Sí? De los dos levantar la familia. Por supuesto a través de Cristo. Gloria a Dios. Con las enseñanzas, con la dirección, con los consejos de Cristo. Amén. 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 Entonces aquí nos damos cuenta, vamos a ver 3 componentes del matrimonio de los que habla el rey Salomón a lo largo de todas las escrituras de Proverbios. ¿Cuáles son los 3 componentes? Si leemos Proverbios, habla el rey Salomón de 3 complementos: sabiduría, prudencia y ciencia. La sabiduría es una habilidad que posee el ser humano para aplicarla en su vida diaria. Significa que responde a diferentes circunstancias de acuerdo al diseño divino. No de acuerdo a yo creo, a mis intereses, a mi conveniencia. De acuerdo al diseño divino para edificar los dos juntos ese hogar, ese matrimonio, esa familia, Gloria a Dios. en unidad. Amén. Amén. ¿Qué dice Salmo 127:1? Si esto no hacemos caso, si los siervos de Dios, o que dicen que son, no entienden la palabra de Dios, entonces dice Dios, siervos de quienes son. Entonces, Salmo 127:1, perdón. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ojo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí entendemos, por principio de cuentas, amada iglesia, dice, aquí es algo medular. Si Jehová no es el centro del hogar, si Jehová no es el centro del matrimonio, la casa está quebrada. La casa está aportillada, está desierta la casa. Y por más que te esfuerces, varón, varona, en echarle los kilitos, como decimos,
no serán prosperados. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En una palabra, si como hijos de Dios no cimentamos nuestro matrimonio en la roca perfecta que es Cristo, entonces no te quejes por la derrota, por las broncas, por los problemas, por el fracaso, porque te estás divorciando. Porque no hay cambio en la mujer, porque igual y el hombre está obedeciendo, pero no hay cambio en la mujer. Igual y la mujer está obedeciendo, pero el varón no se quiere someter a Dios. ¿Por qué? Simple. Porque no está fundamentado el matrimonio, ese hogar, esa familia en Cristo. Amén. Amén. Así es. Pero hermana, es que nosotros somos hijos de Dios. Podrás ser pastor, podrás ser evangelista, maestro, pero tú no has fundamentado tu matrimonio en Cristo. No lo has puesto en la roca perfecta que es Cristo. De allí la derrota, de allí el fracaso. Problemas va a haber siempre, y mismo Pablo lo decía, que iba a haber problemas. Aquí el detalle está que nosotros no, o muchos matrimonios no hemos sabido edificar en Cristo. ¿Y saben por qué? Porque la arrogancia, la soberbia quiere imponer. Yo creo, yo pienso, yo soy la ley aquí. A como yo pienso, a como yo creo, mis deseos son órdenes. Estamos haciendo con eso a Dios a un lado. Cuando nosotros empezamos en un matrimonio a poner, a cimentar nuestra forma de pensar, lo que creemos, lo que pensamos, cómo nos imaginamos, cómo nos gustaría que fuera la otra parte, dice el Señor, en vano trabajan los que la edifican. En vano no va a haber resultados, porque a Dios lo hiciste a un lado. Porque Dios está parado en la puerta de ese hogar. No le permiten la entrada. Porque se creen superhombres, una supermujer que no necesitan de Dios. Porque cuando nosotros creemos o caemos en eso, hay soberbia, hay arrogancia. No tenemos sentido de humildad para entender que nos falta algo en la casa, que nos falta Dios, que no hemos sabido escuchar a Dios, que no hemos hecho lo que Dios quiere. Eso es arrogancia, eso es altivez, hacer a un Dios lado, imponer mi voluntad. Para muchos el arquitecto de su matrimonio son ellos mismos. Ello nos confirma lo que decíamos, el por qué hay muchos fracasos en el matrimonio, muchos fracasos matrimoniales. Y comenzando por los del pueblo de Dios, ni tan siquiera estamos hablando de los de allá afuera. Amén. Amén. El matrimonio debemos entender, amada iglesia, que necesita de comprensión. Significa responder a las circunstancias de la vida con intuición, con una perspectiva de la vida a través de Cristo. Ver las cosas como Cristo las ve. Que por un momento, mujer, varón, te pongas a pensar y digas, bueno, esto es lo que yo pienso en mi carne, pero ¿qué pide Dios? ¿Cómo nos dice Dios que yo hiciera las cosas o que ya las haga? Eso no lo vemos. El diablo te pone una venda para que tú no veas eso. Entonces, si tú no ves lo que Dios quiere, si yo no veo lo que Dios quiere, no va a haber comprensión. Va a haber imposición. Lo que pudiera ser comprensión se va a volver en una imposición. Ahora haces, ahora me dices, vas aquí, haces allá, y eso es lo que yo te digo. Ya es imposición. Lo que pudo haber sido comprensión se convirtió en imposición. ¿Por qué? Porque no estamos viendo las circunstancias de nuestra vida, de nuestro matrimonio, a través de Dios. Porque a Dios lo hicimos a un lado. Y como en muchas iglesias, viven en derrota, viven en maldición, viven en fracaso, porque Cristo está parado en la puerta y no lo han dejado entrar.
Lo mismo en el matrimonio, Cristo está allá afuera, si acaso en la entrada de la puerta, pero de ahí no lo dejan pasar, no lo dejamos pasar. Comprender a tu esposa desde la perspectiva de Dios, en el caso del varón, debe haber un resultado de aceptación de las diferencias y el comienzo de aprender qué es lo que nos cuesta. Tenemos que, como varón, como mujer, desaprender y aprender. Quitar vicios, quitar mañas y aprender la palabra de Dios. Amén. Y aprender la obediencia de Dios. Amén. 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 Escuchar el consejo de Dios. Amén. En un matrimonio tenemos que estar dispuestos a desaprender y aprender. A desaprender lo negativo, la basura del diablo que te ha querido imponer. Y aprender lo santo. Gloria a Dios. Aprender los consejos de Dios. Amén. Y por supuesto, esforzarse en practicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Inclinar nuestro oído como Samuel a los consejos divinos. A menguar como carne para que Dios pueda crecer en ti y pueda crecer en mí. Si en un matrimonio la carne crece, está gorda, choncha, porque te quieres imponer, porque quieres mandar y pisotear, entonces Cristo no puede crecer, porque de entrada lo dejaste allá afuera de tu puerta. Dios no quiere que la comprensión se vuelva en manipulación. La comprensión la tergiversamos, se vuelve en manipulación, se vuelve en imposición. Y por eso es que terminan fracasando los matrimonios. Amén. Amén. Sí, sí. Tenemos que desaprender y aprender en el camino de Dios. Eso significa que tenemos que estar dispuestos a trabajar por ese matrimonio, por esa familia, por ese hogar. Tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón para poder hacer las cosas. Es como decir, yo sirvo a Dios porque Dios me ayuda a que yo tenga esa disposición. Lo mismo para construir un éxito, una perfección en el hogar, es tener esa disposición. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si la persona, si los inmediatos responsables no tienen esa disposición, no va a pasar nada. Amén. Amén. Si uno tiene la disposición, pero el otro no va a pasar nada. Y sabe, bueno, no va a pasar de mejorar. Pero Dios puede hacer trato. Ojo cuando uno está buscando de Dios y se somete a Dios y el otro no quiere. No quiere, como decimos, dar su bracito a torcer. Dios trata con la gente que no quiere obedecer. Imagínense, si una de las dos partes se somete a Dios, pero la otra no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en ese hogar? Va a haber trato de Dios. ¿Y saben por qué? Por la obediencia del uno. Y si los dos no se quieren someter mucho, con mayor razón, va a haber trato de Dios. Por tanto, la comprensión produce o debe producir compasión. Compasión es el sentir la preocupación de la otra parte. Preocuparse por la otra parte. Amén. Amén. Porque como carne somos bien egoístas. Primero yo, luego yo y al último yo. Para buscar a Dios le hacemos la misma. Primero mis intereses, primero veo mis actividades, primero veo lo que tengo que hacer, mis negocios, mis situaciones, y si me da tiempo ir a ver a Dios, pues iré. Si no me da tiempo, ni modo. Primero yo, luego yo y al último yo. En el matrimonio se hace lo mismo. Conclusión, derrota, fracaso, porque nosotros así lo hemos pedido. Así hemos trabajado para ello. Porque a Dios lo hacemos un lado, porque no escuchamos ni queremos someternos a su obediencia de Dios.
Amén. Proverbios 11:29. Proverbios capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Proverbios 11, 29. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. El que turba su casa heredará el viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Fíjense, el que turba su casa heredará el viento. ¿Qué es el viento? ¿Qué pasa cuando tú sales y está un vientazo así? ¿Qué hace así? Te vuelve, quita casi el suéter, te despeina, te deja de los pelos así. El viento. Y dice aquí, el que turba su casa heredará el viento. El viento es lo contrario de calma, ¿no? ¿Sí o no? El viento es lo contrario de calma. Dice el Señor, el que turba, ya sea el hombre, ya sea la mujer, que causa, que es provocador de contiendas, de broncas, como decimos, heredará sin duda el viento. Va a ser zarandeado, no va a tener paz, va a ser arrastrado. ¿O no es lo que hace el viento? Vean una tela, ¿qué es lo que hace una bolsa? ¿Sí o no? Lo lleva de aquí para allá, como trapeador. Una basura. Dice, y aquí dice el Señor, el que, ya sea el hombre o la mujer, el que turba su casa, el que produce las broncas, el que arma contiendas, heredará el viento. Como decimos, no la verá venir. Será humillado, arrastrado, pisoteado y revolcado. Eso es lo que hace el viento con las cosas allá afuera. Dice, y el necio, dice, y ese que provoca las broncas es un necio. Ese necio será siervo del sabio. Muchos dirían, un religioso va a decir, o sea, que entonces le va a tener que servir al otro. Yo no lo digo. Esa persona necia dentro del matrimonio, ya sea el hombre o la mujer, que provoca contiendas, como decimos, broncas, vaivenes, dice que es un necio, sin duda, porque no escucha razones. Una persona necia no escucha razones. Como decimos allá afuera, se monta en su burro y nadie lo baja y nadie la baja. Es su verdad y su única verdad. Sobre la imposición camina. Lo volvemos a leer. El que turba su casa heredará viento. Irá, vendrá pisoteado. Dice, por tanto, dice, y el necio es necio. Será siervo del sabio de corazón. Amén. Eso duele. Duele eso. Porque Dios lo quiere, no. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me está trayendo Dios? ¿Por qué dice que el necio será siervo del sabio? Porque acuérdense que Dios siempre va a respaldar al obediente, al temeroso de Dios. La gente sabia va a callar. La gente sabia se va a esforzar. Aunque contra viento y marea le haga la guerra al diablo, porque él es el que la hace. Ya vimos la guerra en la familia. Dios va a respaldar a aquel siervo o sierva temerosa. Amén. ¿Y cómo lo está respaldando aquí? Dice que será siervo del sabio. Nos dice aquí, eso se le llama respaldo. Dios es justo, acuérdense. A él nada se le pasa. Dice usted que hay cámaras en el cielo y que está viendo qué hace cada uno de nosotros.
pareciera que nadie supo, los pastores lejos, la iglesia no nos ve. Por si acaso, dice el Señor, te recuerdo que hay cámaras en el cielo, donde veo todo lo que estás pensando y todo lo que estás aparentando, lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Y habla para los dos el Señor. Génesis 3, 9, 13. Regresamos a Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13. Amén. Fíjense, aquí viene la razón de los vientos, de lo que hace turbar un hogar. Génesis capítulo 3, del 9 al 13. Aquí vamos a ver, amada iglesia, las razones por las cuales uno de los dos turba la casa. Génesis capítulo 3 del 9 al 13. Dice: Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Habló con autoridad. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Ya la bajó. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya bajita la mano y no le daba la cara a Adán, a Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Así nos diría el Señor ahorita: ¿quién te enseñó a ser mañoso? Así más o menos le dijo a Adán. ¿Quién te enseñó? Y a nuestras circunstancias, claro, en nuestros tiempos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjense cómo le está hablando con autoridad el Señor Jesucristo. Sí, amén. ¿Has comido del árbol? Aquí en pregunta es imperativa. O sea, como pregunta Dios molesto. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo no te mandé? Que yo te mandé, no comieses. El Señor nos diría hoy nos diría: ¿por qué vives en derrota? ¿No yo acaso fui a morir a la cruz por ti? Dice: y el hombre respondió. Aquí, ojo con esto, amada iglesia. Ese ni estaba en la prédica, pero en la mañana me dice el Señor: vete al capítulo 3 y pon estos versículos. Que me doy el paro, digo: sí, Señor, lo que usted diga. Para mí, sus deseos, Señor, son órdenes. Amén. Para ti, amada iglesia, los deseos de tu Dios deben ser órdenes. Amén. Si no estás perdido, estás acabado. Si no lo ves así. Que me doy el parón. Según yo he dicho, la prédica ha terminado aquí. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y aquí se me está con otro color donde lo agregué. Dice, ojo, pongan atención a partir de este. Dice, en el 14. Nos quedamos en el 12. ¿Dónde está 11? En el 12. Y el hombre respondió a la mujer: que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ojo, por algo el Señor me lo puso. ¿Por qué aquel farsante dentro del camino de Dios en su matrimonio que turba el hogar, su matrimonio? Aquí vienen sus estrategias del diablo, cómo las usa. Tiende a culpar al otro. Tiende a justificarse y a disculparse. Total, que este tío o esta tiene que salir limpio a toda costa. Ahora fíjense. Entonces dice, y él respondió a la mujer: que me diste. Y es el hombre. Estamos hablando de ese caso del hombre. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Empezó a cargarle las broncas, a culpar a su mujer. Y no
matrimonio hoy en día, ¿a poco hay algo de diferencia? Si a alguien le llama la atención un siervo, se ministra, ¿qué es lo primero que dice este reverendo mañoso? ¿Qué dice? Ella no se somete, y yo soy un santo que le hace falta casi sus veladoras y sus flores. Pero ella, causas de ella, y ella, causas de él, viven echándose las culpas. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás para desquebrajar y quebrantar un matrimonio? Biblia en mano. Disculpas, justificaciones y culpabilidad al otro. Pero yo tengo que salir limpia o limpio a toda costa. Aquí yo soy santo, aquí el culpable es el otro. ¿Y saben qué significa eso? El culpar a los demás, el justificarse, el disculparse. ¿Saben qué significa? Es un mecanismo de defensa, de decir, yo no voy a cambiar porque a mí no se me pega mi gana, cuando el culpable es él, cuando la culpable es ella. Es un mecanismo de defensa. Yo no cambio porque tú no cambias. Yo no hago porque tú no haces. Yo no perdono porque tú no perdonas. Yo no hago las cosas de la casa, pues estamos hablando del matrimonio, porque tú no las haces. Empezamos a disculparnos y a culpar a nosotros y a justificarnos. Ojo, iglesia, el diablo así trabaja. Y si tú como matrimonio, varón, mujer, estás permitiendo eso, déjame decirte, Dios te pide que te arrepientas. Dios odia que empieces a disculparte, a justificarte. Él quiere que nosotros seamos humildes y reconozcamos cuando estamos mal. Porque siempre, en un hogar en Cristo, uno va a servir bien y el otro rebelde con mucha causa no se va a querer someter. Uno de los dos va a servir bien. Y lo digo en todos los hogares, hablando del camino de Dios, por supuesto. Uno va a querer siempre esforzarse porque está dispuesto a pagar el precio, y la otra parte no va a querer someterse. Y esos son problemas. Pero dice Dios, entiende, varón, varona, que estás cayendo en esto. En mi presencia no va la culpa, la justificación y el evadir tu responsabilidad. Porque eso hacemos. No queremos reconocer que estamos mal. ¿Qué significa el echar la culpa? ¿Qué hizo aquí Adán? ¿No se justificó ante Dios? La mujer que me diste, ella fue la que me dio. Yo soy un santo, pero si ella no me la hubieses dado, pues yo no hubiera comido del fruto prohibido. Ojo, o sea que Adán le dijo a Dios que él no sabía lo que hacía. O sea, le estaba diciendo que se equivocó con esa mujer. Ahora resulta que Adán era más sabio que Jesús. No quería ser culpable. Se defendió. ¿Y ustedes creen que Dios lo vamos a engañar? Cuando perfectamente sabes que le estás fallando a Dios, como varón no estás cumpliendo tu papel, vives disculpándote, vives justificándote, vives culpando a la otra parte. ¿Tú crees en verdad que vas a engañar a Dios? O en el caso de la mujer, tu mujer que no te quiere someter a Cristo, ¿tú crees que vas a engañar a Dios? No lo vamos a engañar. Si dice la palabra de Dios que tú todavía no piensas, que le vas a poner excusas para buscarlo. Y ojo, yo me pongo en mi cabeza, no alcanzo a entender, pues soy humano. Perdónenme ustedes, soy humano. Me pongo a pensar, Señor, a ver cómo yo todavía no pienso lo que voy a hacer en un mes.
o no voy a hacer, y usted ya lo sabe, me tengo que meter en el espíritu para entenderlo, porque en la carne no te entra, simplemente no te entra, no carburas en la carne, pero en el espíritu lo entiendes perfectamente. Y dice el Señor, le hace llamado a todo aquel varón, varona, que turba la casa, que vive en contiendas, provoca discusiones, culpa a la otra parte, se justifica y se defiende. Deja ese camino, dice el Señor. Dice, me engañó y yo comí. Entonces, tenemos que entender, amada iglesia, de no caer en el error como Adán. Adán no entendía su cabeza que Dios le dio la mujer perfecta. Ayer que habló Dios de la perfección. Gloria a Dios. No entendió su cabeza. Despreció lo que Dios puso en sus manos. Y no obstante pisoteó lo que Dios puso en sus manos. ¿O cómo le llamas a eso? Aparte de ofender a Dios, decirle que se equivocó en lo que le había entregado. Todavía fue una mala mujer la que puso según él en sus manos. No fue ayuda, no fue apoyo. Según Adán fue su perdición. Pero acuérdense que dice Dios, yo te puse en tus manos la mujer que tú necesitabas, no la que llenaba tus expectativas. Y a ti, mujer, te puse un hombre, el que tú necesitas o necesitabas. Gloria a Dios. Pero hermana, es que no se quiere someter a Cristo. Yo vivo un infierno. Porque Él no se quiere someter. Dios te dio el hombre perfecto. Que Él no se quiere someter a Cristo, esa es otra cosa. Dios le dio al varón una mujer perfecta y Él no se equivoca. Que no se quiera someter esta, esa es otra cosa. Tenemos que entender eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. No puedes tú blasfemar en contra de Dios y decir que se equivocó como Adán. Porque el decir, Señor, ¿por qué me dices esta mujer tan exigente para tu obra? ¿Por qué no mejor le dices, Señor, gracias? Porque voy a aprender a ser perfecto para ti. Y tú, varona, si el varón es muy exigente para la obra de Dios, no te quejes. Dile, Señor, gracias. Porque me dices un hombre perfecto para ti. Amén. ¿Sabes, amada iglesia, por qué Dios hace eso? ¿Sabes por qué hace eso? Porque no se trata de tus expectativas ni de las mías. De Dios. ¿Por qué une a dos personas a la perfección en el Señor? Que ellos se hagan imperfectos es otra cosa. Pero Dios hace un matrimonio perfecto. Gloria a Dios. Y más aquel que se deja moldear por Dios. Amén. Acuérdate, no es por tus intereses, no es para que se llenen tus expectativas, es para cumplir el propósito de Dios. Gloria a Dios. Un matrimonio vive en derrota, en fracaso, porque quiere llenar sus expectativas. Y ese es complemento de, si tú te preocupas, me está trayendo el Espíritu de Dios, en cumplir el propósito divino como matrimonio, tus expectativas van a ser cumplidas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es misericordioso y perfecto. No se equivocó. Gloria a Dios. Porque al poner a Dios en primer lugar, automáticamente camina sobre ruedas tu matrimonio. Gloria a Dios. Porque al poner a Dios en primer lugar, tu matrimonio está fundado en la roca perfecta que es Amén. Cristo. Amén. Amén. Su voluntad perfecta. Pero el hombre no lo ha entendido. Estamos viendo la forma de pensar del hombre con Adán y es lo mismo como piensa. Y no obstante le agregamos el machismo, el egoísmo, aparte de la justificación, la culpabilidad, el disculparse, le agregamos el machismo, la imposición, la desobediencia.
la soberbia, y todo eso trae un matrimonio que no tiene a Cristo. Porque ya vimos que en la mayoría de los casos de los matrimonios cristianos, siempre uno se va a someter a Dios y el otro no va a querer jalar. Y ahí está el problema. El diablo le va a hacer la guerra al que sí está obedeciendo a través del otro esquelético en Cristo, porque no va a tener nada de Dios, por eso hace su reverenda gana. Se va a querer imponer sobre la otra persona, o la otra, a la esposa, al esposo que sí está obedeciendo. En la mayoría. ¿Cómo podemos decir que un matrimonio es perfecto cuando los dos caminamos a la perfección bajo la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Ya no bajo mis deseos, ya no bajo mis expectativas, sino las de Dios. Ahí es cuando va a empezar a cambiar. Pero como veíamos en un principio, si no hay deseos de cambiar, si no hay deseos de agradar a Dios, no va a pasar nada. Si quieren seguir sumidos a ese varón, esa mujer en la mediocridad, no va a pasar nada. Pero ni de una recámara a la otra va a pasar. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Al Señor le duele en su corazón porque en matrimonios de sus hijos hay machismo, hay soberbia, hay altivez, hay arrogancia, hay servidumbre. No entendido, dice el Señor. Amén. Hay servidumbre. Y acuérdense que un equipo es trabajar a la par. No es agarrar de siervo al otro o a sierva a la otra parte. Muchos matrimonios sufren de servidumbre en sus hogares. Proverbios 12:15. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando el insensato, el necio, quien sea, ya sea el varón o la mujer? ¿Por qué dice que es, el Señor Jesucristo dice que es su perdición el camino del necio? Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, no dice en Cristo. Y ya veíamos un necio. Un necio es aquel varón o mujer que provoca tormentas, pleitos, contiendas, hasta porque pasa la mosca y armó problemas y contiendas en ese hogar. Y dice el Señor, ya lo vimos, que es un necio. Y que ese necio va a ser siervo del sabio. Y ahora, ¿qué dice aquí? Ya lo venimos viendo. ¿Y qué dice aquí? El camino del necio es derecho en su opinión. Aquí habla de un hombre, una mujer terca, que se va a imponer y nomás va a prevalecer su verdad y su única verdad sobre la otra parte. No va a escuchar razones. Ya vimos. Una persona necia es aquella que no escucha razones. Por tanto, carece de ser sabio o sabia. Hay carencia de sabiduría en una persona necia. Amén. Aquí dice, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Para quién es derecho? ¿Para quién es? Para esa persona. Porque los demás no ven eso, mucho menos Dios. Dice en su opinión, no dice la de las demás, no dice para Dios. Amén. Amén. Dice, más el que obedece al consejo es sabio. Amén. Aquí está hablando de que uno se obedece y el otro no. El que obedece a Dios es sabio. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, dependamos, matrimonios, hijos de Dios, o que decimos que somos, sometámonos a lo que dice Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. En muchos matrimonios
yo soy la cabeza y a mí se me debe honra. Yo, dice el varón. Pero déjame decirte, varón, que dice la palabra de Dios, que si tú estás cumpliendo y sometiéndote a Dios, sin necesidad de que le digas a la varona, se va a someter. Porque Dios respalda. Sí, amén. Y la varona, Dios le va a poner, le van a hacer someterse. Va a haber un orden. Amén. Gloria a Dios. Pero si el varón no se somete a Dios, escucha, no pidas, no tienes derecho a que la varona se someta a ti. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Al que se le debe dar gloria, honra, es a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si el varón se está sometiendo, gloria a Dios. Varona, sométete a ese varón. Pero si no, sométete a Cristo. Así es. Amén. Y por ti ya lo está quedando. Amén. Gloria a Dios. Es cierto, la autoridad y un orden. Está Cristo, está el Padre, que es la cabeza de Cristo. Está Cristo, que es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Pero si el varón no se somete, entonces ni modos, la mujer tiene que obedecer a Dios. Ni modos. Amén. Amén. Más vale obedecer Amén. a Dios antes que a los Así hombres. es. Y si el varón se está sometiendo, gloria a Dios por ese hogar. Pero si no, imagínense, los dos van al despeñadero por seguir al otro o a la otra, si no se está sometiendo. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos, Proverbios capítulo 27:15, ya vimos. No, vamos a ver, ya que andamos por ahí, 27:15. Tengamos cuidado, varones, cabezas de los hogares, de no destruir lo que Dios les ha entregado. Una familia, una esposa idónea y unos hijos. Un hogar del cual se entregará cuentas. Proverbios 27:15. Dice la palabra de Dios: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿A quién se está refiriendo? Ya pueden descansar los varones, ahora va para ellas. Ahora va para nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Así es. Tanto habla para ellos como para nosotros. Amén. Y sí, Amén. porque yo también he visto. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia la mujer rencillosa, broncuda, pleitista, son semejantes. Gotera continua. Está hablando de una maldición, de la maldición en una casa que por una mujer que no es sabia genera contiendas, genera pleitos, genera iras, disensiones, divisiones. Y dice que es continuo cuando una mujer no es sabia en Dios. Gotera continua en tiempo de lluvia. Una mujer así destruye también su hogar. Una mujer que no es sabia, que no edifica su casa, destruye ese hogar. Ahora es en el caso del varón cuando está sometido a Dios y la mujer no. Porque Dios aquí habla para los dos. No nada más para él, para ellos. Entonces aquí el Señor lo está, aquí va para los dos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 27, 28. Primera de Corintios 27, 28. Dice la palabra de Dios. Creo que me voy a quedar a la mitad. 7, 27, 28. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Estás ligado a mujer? ¿A quién le habla el Señor? A los casados. No procuréis soltarte. ¿Estás libre de mujer? ¿Cuál les dice a los solteros? No procures casarte, decía el apóstol Pablo a los Corintios.
Más bien si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, ojo aquí, tendrán aflicción de la carne. Y yo, decía Pablo, os la quisiera evitar. Decía Pablo, muchos están luchando por entrar a un matrimonio y los que están adentro ya quieren salir de él. Y yo, por ejemplo, cuando veo una pareja en la calle, en un centro comercial, miel sobre hojuelas, dije, wow, si eso fuera siempre, estaría todo dar. Pero no. Qué bueno que fuera miel sobre hojuelas siempre. Acuérdense que en un noviazgo el varón va a mostrar cómo le hacen a Dios, cómo le hacemos a Dios. Su mejor cara, su mejor carro, sus mejores garras para Dios. Así le hacemos. Para conquistar a aquella chica, la misma hipocresía manejamos, porque de eso tenemos. Eso va a ser para conquistar a aquella chica. Y ya una vez que la tiene en su poder, ahora sí ya decimos, como dicen allá afuera, ya sacamos las garras, mira, así soy. Pero es que tú me ayudabas a subir el carro y a bajar y casi me ponías flores. Pues eso era antes. Ya estás aquí. ¿No a Dios le hacemos lo mismo? Sí. Cuando puedes buscarlo, no lo haces. Cuando puedes alabarlo, cuando puedes adorarlo, congregarte, servirlo, cambiar de vida, no lo hacemos. Pero cuando ya sentimos la soga hasta aquí, Padre, llegas con la voz bajita, lloriqueando. Un milagro. Le dijimos que no. Y quieres un milagro. Después ya no. No, viejo, así no trabaja el Señor. Conoce las lágrimas de cocodrilo que vienes a rodar delante de Él. Porque si de veras amaras a Dios y yo amara a Dios, tengas broncas o no las tengas, en cualquier circunstancia tú buscarías a Dios, en cualquier circunstancia tú servirás a Dios. Amén. Y no lo haces. Nomás cuando te sientes el agua aquí es cuando llegas con las lágrimas de cocodrilo a buscarlo. Por las broncas, por las circunstancias que quieres que te resuelva tus problemas. Lo buscamos como ambulancia al Señor solo en tiempos de emergencia. Menos brillamos por nuestra ausencia. ¿Cómo pretendes entonces que Dios te dé la victoria en tu matrimonio si no mueves de un dedo para hacer lo que Él dice? Y aún más para someternos a lo que Él dice. Así habla el Señor de someternos. Amén. ¿Qué se entiende por someter? No es que si quieres, no es que si puedes, no es que si estás dispuesto, que te... No, te sometes a Cristo, punto. Si estás en tu opinión no cuenta, tú sométete, en una palabra. Someterse es hacer lo que Dios dice. Amén. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? ¿Te lastime o no te Gloria a lastime? Dios. Amén. Eso es someterse. Someterse es no cuestionar a tu Dios. Someterse es obedecerlo en cualquier circunstancia. Someterse es saber que Dios gobierna en tu vida, que gobierna en tu matrimonio, que ya no eres tú, no son tus intereses, no son los míos, es Dios. Amén. Eso es someterse. Pero como eso cuesta mucho, pues no queremos. Queremos que nuestro matrimonio vaya sobre ruedas, pero no quieres doblar rodillas, no quieres orar, no quieres ayunar, no quieres leer la palabra, no escuchas un consejo. Entonces, ¿cómo quieres, cómo pretendes entonces que Dios te dé la victoria? Conocemos la palabra y no la practicamos. Hablando de los que sirven, de los hijos de Dios, de alguna manera servimos. Unos aquí, otros allá, pero servimos a Dios. Gloria a Dios. Aquí ya no se trata de los que están enfrente ni de los que están allá. Se trata de que todos los que decimos ser hijos de Dios Gloria a Dios. y no lo hacemos.
nos quejamos más de lo que hacemos. Por eso Pablo decía, más bien si te casas no pecas, si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo los quisiera evitar. Pablo se los decía a los corintios. Les digo, yo cuando veo una pareja, pues me da risa, digo, porque si de verdad así fuera, todo el tiempo, imagínense, estaría padrísimo. Y no. Y todo comienza mal desde la mentira en que se funda un matrimonio. Porque nadie habla con la verdad. Acuérdense, ¿cómo se funda el noviazgo? Se supone que el noviazgo es la antesala del matrimonio. ¿Y qué se hace en un noviazgo? Tu mejor cara, tus mejores garras, tu mejor sonrisa. Y lo peor lo guardas. Y lo peorcito está escondido allá recóndito. Ese ya lo sacamos después. Ya sacamos después la fiera que llevamos dentro. La sacamos después. ¿Y por qué crees que es la? ¿Por qué crees que es la decepción? Pero oye, es que tú nunca me habías alzado la voz. Pues ya ves quién soy. Es que mira, yo siempre te vi con tu traje bien planchado y bien mono, y yo por eso me cautivaste. Y ve, ni tus calcetines levantas. Es que ya empezamos a ver todo lo que es realmente la persona. Conclusión, porque nadie se muestra como es. Si todos se mostraran, el Señor me decía un día, si todos se mostraran en un noviazgo lo que son, entonces no habría fracasos en un matrimonio. Porque yo diría, yo no le entro. ¿No? Pero el problema es que no es así. Todos, hablando de mujeres y hombres en general, muestran lo mejorcito de sí. Así como le hacemos a Dios cuando queremos algo. Es la verdad. Duele si duele, pero es la verdad. Dice la palabra de Dios. Vamos a una última cita y luego le seguimos en la siguiente. Efesios capítulo 4, 25 al 32. Efesios. ¿Por qué creen eso? Capítulo, dijimos, 4, del 25 al 32. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuál es otro problema, amada iglesia, dentro de un matrimonio? La mentira. Dice el Señor, desechando la mentira, hablar con verdad cada uno con su prójimo. ¿No tu esposa es tu prójimo? ¿No es tu compañera? ¿No es tu compañero? Al revés. Porque somos miembros los unos de los otros. Dice el Señor, la mentira. Aquí viene la ira en el 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor sabe que la carne es débil. Y entiende que te enojas porque somos carne. Él fue carne. El verbo se hizo carne. La carne era Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. Y que Él se enojó cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. ¿A poco se estaba riendo Dios? No. No. Él fue carne, pero nunca dejó de ser Dios. Y dice el Señor que Él quiere que radiques de tu matrimonio la mentira, la falsedad, y que no quiere que permanezca la ira, que se oscurezca y tú no sigas con ira. ¿Y sabes por qué? Porque si viene Dios te quedas. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No a veces cuando le hablas a tu esposa o a tu esposo al revés, te lo quieres o te la quieres comer con los ojos, con la mirada. Porque se cayó una silla, porque se cayó una cuchara, porque no te trajo la ropa aquí a su majestad, aquí en sus manitas. ¿Ya por eso? O sea, por cosas insignificantes nos airamos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla de
la mentira, que no seamos mentirosos, que no nos enojemos y por las broncas, por lo que sucede, porque es normal. Solo que tenemos que someternos a Dios para resistir. Dice en el 27, ni deis lugar al diablo. Y ya vimos que el que zarandea la casa es el que le da lugar al diablo, el que provoca los problemas y las broncas, las situaciones y todas las desavenencias. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dándole lugar al diablo. Cuando un varón insensato provoca problemas, le está diciendo al diablo: Señor, pásale, despáchate con la cuchara grande. ¿O no estamos haciendo eso? Dice el Señor: airaos, pero no pequéis, no os ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice el Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros, dice, aquí habla de que nosotros tenemos que quitar toda esa basura de nuestras vidas. Amén. Así es. Vamos al 29, de ahí al 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas veces tú, varón, mujer, maldices a tu esposo, a tu cónyuge? ¿Cuántas veces lo maldices o la maldices? Sino que dice la que sea buena para, sino la que sea buena para la que necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. Dice el Señor Jesucristo que si no vas a hablar para bendecir a tu cónyuge, a tu familia, a los vecinos, mejor cierra la boca. Dice el Señor. Dice en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Tú crees, amada iglesia, que cuando en tu matrimonio hay problemas, hay pleitos, iras, contiendas, disensiones, tú crees que no estás contristando al Espíritu Santo por tu rebelión, por tu oposición a obedecer, por tu oposición a sujetarte a Cristo? Estás contristando al Espíritu Santo. No contristéis, decía Pablo a la iglesia de los Éfesos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Y aquí se fundamenta, dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. No, eso hay en un hogar donde no hay paz, donde el diablo está con su cola dentro de ese hogar. Lo volvemos a leer. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No en un hogar donde no está Dios, donde lo dejaron parado allá afuera. Eso es lo que abunda. Matrimonios que me escuchan. Si existe toda esta basura es porque Dios ya no está en sus vidas. Porque ustedes han tomado las riendas de su matrimonio a su manera y a su forma. Porque nadie se quiere someter a Cristo, porque uno siempre se quiere imponer sobre el más obediente. Eso es lo que el diablo hace. Por eso dice aquí el Señor. Pero dice, ya leímos que el Espíritu Santo no está en ese hogar. ¿Cómo es posible que en un hogar de Dios, un matrimonio de Dios viva así? Dando vergüenza, dice el Señor, delante de los ojos de Dios. Y no tan solo a los ojos de Dios, a los ojos de tus hijos, de tu familia, de los vecinos. No tan solo a los ojos de Dios. Dando mal ejemplo del Dios al que pretendes servir o dices que sirves. El Señor ya está cansado, está hastiado, dice, antes sed benignos en el 32. Unos con otros misericordiosos,
también nos perdonó a vosotros. Amén. En Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice el Señor Jesucristo, quiere que matrimonio que me escuchas, siervo, sierva, que te has resistido a la obediencia a Cristo. Grábense eso en su cabeza. En nuestras cabezas tengamos esto. Quitar todo enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, mentira, falsedad, oposición, rebelión, disculpas, acusaciones. Lo que habíamos visto en la primera parte. Toda esa basura es de Satanás y tú le has permitido. Recuerda, matrimonios en Cristo, o que decimos estar. Cuando esa basura reina, Cristo no está en tu hogar. Porque en un hogar donde está Cristo no va a haber esa basura. ¿Estás de acuerdo que está el diablo o está Cristo? Pero no están los dos. Eso es imposible. O sea que ahorita está el diablo y al rato estás con Dios, y al rato está el diablo, mañana está el diablo y pasado estás con Dios. De aquí a una semana está el diablo, le sirves a él, a la otra semana está Dios. No es así. Eso es burla delante de Dios. El llamado es para los dos, dice el Señor. Amén. Quítate de mentiras, de falsedades, de disculpas, de justificaciones, de acusaciones. Dice el Señor. Quítate de toda esa basura y véanse como un equipo, véanse como un complemento para mis propósitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si tu matrimonio entiendes, hoy entendemos que Dios no nos unió para tus caprichos ni para los míos, nos unió para cumplir los propósitos del Gloria a Todopoderoso. Dios. Si eso no has entendido, iglesia, si eso no has entendido, matrimonio en Dios, estás fracasando. Porque Dios quiere, no porque tú así lo has pedido. Porque Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Amén. Y lo dice en su palabra. Gloria a Dios. Amén. En 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En todo. 3 de Juan 2. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora la pregunta es, o sea, ¿acaso Dios está contradiciendo? No. Tú te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Estás siendo rebelde. Tú también, varona, estás siendo rebelde a la voluntad de Dios. Nos oponemos. Por eso hay derrota. Por eso hay hambre, hay miseria, hay fracaso. Porque Dios lo dejaste arrumbado allá por la entrada de tu zaguán. Amén. Dios quiere que le pidas perdón, reconozcan cada quien sus errores, se pongan a cuentas y caminen los dos de la mano en la perfección de Cristo. Porque si Cristo viene y nos halla como un perro y un gato en un costal, no se van a ir. Por eso la palabra es clara. Estarán dos durmiendo, uno se va a ir y el otro no. Estarán dos en el molino, uno se va a ir y el otro no. Estarán dos en el campo, uno se va a ir y el otro no. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un rebelde que nos va a querer someter. Pero ¿sabes qué? Dios es misericordioso. Y si tú quieres afianzar el reino, depende de ti, dice el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. No se pierda la felicidad. Señor victorioso en esta hora, gracias por tu exquisita presencia.